Y dime, ¿tú conoces qué son las heridas de la infancia? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Vélez, soy psicoterapeuta y en esta ocasión te voy a hablar acerca de estas heridas. ¿Pero qué son? Como bien lo dice su palabra, son estas circunstancias dolorosas que vivimos en nuestra niñez, en nuestro desarrollo y en la convivencia con nuestro núcleo familiar. Estas heridas son provocadas a partir de circunstancias transgresivas, en el de cómo nosotros nos desenvolvemos y aprendemos de nuestra familia. Por ejemplo, si hubo violencia física, verbal, o hubo ciertas carencias, o simplemente hay algo que generó un punto significativo emocional, se nos va a quedar dentro de nuestra persona y va a empezar a determinar ciertas características de nuestra personalidad y nuestra forma de ser. Esto se puede ver, por ejemplo, en el de cómo la gente va tomando las circunstancias de la vida y cómo la confronta a nivel emocional. Por ejemplo, nunca se han preguntado por qué hay adultos que hacen berrinches. A lo mejor hay personas que solamente buscan estar molestando o imponerse, que buscan el poder, o que simplemente sean muy aisladas, muy reprimidas, ¿no? Y que incluso en casos ya un poco más extremos puede generar lo que puede ser ansiedad o lo que puede ser depresión. Entonces, el hecho en el de cómo nos criamos y cómo nos desenvolvemos en este proceso de desarrollo va a determinar muchas cosas de nuestra persona. Por eso es muy importante tenerlas presente. Pero vamos a ver algunos tipos de estas heridas de la infancia. Una de ellas es la traición. ¿Qué significa esto? La traición se da en cuestión en el de que en el núcleo familiar, cuando se condicionan las cosas a cambio de algo. Por ejemplo, el hecho en el de que le digan a los niños, si te portas bien, vas a poder tener un juguete, o te voy a llevar al parque, o te voy a comprar un helado, o si sacas buenas calificaciones, o simplemente si tú haces algo, yo te voy a dar algo a cambio. Y cuando no se da, se genera este sentir de sentirnos traicionados, esta herida de la infancia de la traición. ¿Por qué? Porque cuando no se da lo que se está prometiendo, se genera un punto de incongruencia y dentro de esa incongruencia el niño lo toma en una circunstancia en el de que ya no lo cree, en el de que siente que pues le están mintiendo, siente esta desconfianza de las cosas, por eso se llama el cuestión de la traición. Entonces, cuando uno promete algo y no se lo da, y aún más cuando lo justificas con el simple hecho de decir, es que no te lo voy a dar porque es tu obligación sacar buenas calificaciones, o es tu obligación portarte bien, o hacer tales cosas. Más bien aquí es llevarlo con un punto de congruencia para que no se generen este tipo de heridas, el hecho en el de que yo te prometo algo y no te lo doy. Y no solamente en cuestiones materiales, sino también en cuestión de tiempo, de atención, ¿no? De convivencia. Entonces, ¿qué es lo que provoca en un futuro, en una vida adulta? Pues provoca a que se generen adultos con demasiada desconfianza, que generen este tipo de personalidad que todo el tiempo están pensando en el de que muy seguramente me están mintiendo, o me van a traicionar, o ya no lo creo, y empezamos a estar muy a la defensiva, que incluso este tipo de cuestiones lleva a la persona a que ellos mismos transgredan sus relaciones sociales e intrapersonales al hecho de no creer ni sentirse con la seguridad de que pueden vivir algo pleno, algo bonito, o en el hecho en el de que si yo te prometo algo realmente me lo vas a cumplir. Generamos un punto de desconfianza y de represión emocional en el que yo prefiero aislarme que realmente confrontarme. Ahora bien, el siguiente tipo de herida de la infancia se llama herida por humillación. Esta se da en el momento en el de que se genera una relación a partir de que se recalca los defectos, el hecho en el de que hay como ciertas características que yo quiero que cumplas y no las cumples. No, estos defectos pueden ser físicos, emocionales, de interacción o de forma de ser. Entonces, cuando hay expectativas y no las cumples y se te humilla por eso, se empieza a generar este tipo de herida. Por ejemplo, cuando los padres, los tíos, los abuelos empiezan a comparar.
en el de por qué no eres como tal persona. Es que él es mejor porque él tiene esto y tú no tienes eso. O cuando etiquetamos, ¿no? En el de que es que eres un burro, es que por qué no aprendes, es que, o incluso le empezamos a decir groserías, ¿no? Entonces, aquí se siente esta herida de humillación. ¿Qué es lo que provoca en un futuro, en una cuestión de adultos? Es de que provocamos una personalidad que siempre está a la defensiva, que siempre busca defenderse, que ahora, más allá de que él se sienta humillado, primero va a humillar a los demás para que no lo humillen a él como lo han humillado en toda su vida. Y dentro de todo esto, siempre busca ejercer un poder, a partir de lo que sabe, a partir de la fuerza, ¿no? De a lo mejor decir cosas hirientes o simplemente tomar esta postura en el cual pues no te doy la parte de que realmente me puedas conocer porque todo el tiempo estoy a la expectativa de tenerme que defender. La siguiente es la herida de abandono. Esta herida se da en el momento en el de que no hay padres presentes, donde la crianza la lleva a cabo los abuelos, los tíos, los primos o cualquier otra persona que no sean los padres. Y que se siente esta parte en el de que pues no tengo una figura simbólica inmediata como es papá o como es mamá y siento este punto de abandono. ¿Por qué? Porque yo veo que a lo mejor en la escuela otros niños sí tienen estas figuras y yo no la tengo. Se empieza a generar esta circunstancia en el de que me siento abandonado. O por ejemplo, los niños que son huérfanos, o el aspecto en el de que aunque estén presentes los papás, pues no te doy una atención, no te doy una importancia, a lo mejor todo el tiempo estoy trabajando. Entonces se genera esta herida de abandono. Esta parte en la cual uno empieza a generar como esta parte de querer estar cubriendo esa necesidad con situaciones de dependencia y codependencia, que son las características que generan en una vida adulta, en el de que todas mis relaciones van a ir partiendo desde ese punto, en el de que yo debo de depender o debo que generar la codependencia para que no me abandonen. Genera un punto de inseguridad dentro de nuestra persona, en el hecho en el de que pues incluso generamos circunstancias en las que dejamos de ser nosotros mismos para hacer lo que quiere la otra persona y que no me deje. Por ejemplo, relaciones de noviazgos donde no importa que sea transgresiva, que sea tóxica, ¿no? Que a lo mejor se me humille, se me pegue con tal de que estés conmigo. El hecho del rechazo o del abandono genera un impacto muy grande para la persona. Y dentro de todo esto se va dando pues este tipo de relaciones transgresivas, no solamente con parejas, sino con amistades, con la misma familia. Y también muchas veces estas personas hacen lo imposible por mantener todo eso, de dar de más de lo que incluso se pueden dar a ellos mismos, porque se sienten que no tienen un valor. Y muchas veces este tipo de actitudes, de acciones, pues van generando la parte en el de que pues ellos mismos alejan a las personas. El siguiente es la herida de injusticia, en el de que se da dentro de la dinámica familiar donde las expectativas son demasiado altas. Estas expectativas es a partir de lo que yo espero de ti. ¿No? Entonces, yo espero que como somos de una familia de doctores, tú tienes que ser doctor, o tú tienes que cumplir con ciertas características, o tú tienes que ser de tal manera, o tienes que tener ciertas actitudes o formas de ser. O sea, es la parte en el de que si no encajas, no eres perteneciente aquí. Y se genera pues todo este tipo de transgresiones en el de que o cumples estas situaciones o simplemente pues no hay otra forma en la cual yo te pueda aceptar, te pueda reconocer. Entonces, este tipo de cosas generan esta herida. ¿Y qué es lo que provoca en la vida adulta? Que tengamos adultos con una rigidez emocional muy grande. Entonces, esta rigidez conlleva a que pues yo no puedo expresar realmente lo que quiero, lo que pienso, lo que siento. ¿Por qué? Porque yo tengo que cubrir ciertas expectativas, tengo que cubrir ciertos roles. Entonces me enfoco a cubrir eso, en el de
tengo que tener a lo mejor una pareja con ciertas características, tengo que cumplir el rol a lo mejor de proveedor o de ama de casa o de madre, o el hecho en el de que pues yo tengo que tener ciertos estudios, cierto alcance económico o tengo que pensar de cierta forma. Entonces, estas personas solamente buscan encajar con el simple hecho de llevar a cabo lo que esperan de él. Y se olvida por completo de él por el simple hecho de decir, ok, tengo que hacer esto. Y dentro de todo esto no me puedo salir de aquí. Entonces son personas que solamente cubren expectativas y que se van transgrediendo poco a poco porque se abandonan. Y solamente están en el punto en el de yo doy para poder tener esa aceptación. Entonces, estos son algunos de los tipos de heridas de infancia. Hay muchas otras cosas más, pero estas son las que puedes ver un poco más presentes en todo esto. Es muy importante que tú empieces a visualizarlas y ver que a lo mejor te puedas identificar con alguna de ellas. Mas, sin embargo, no todo es negativo. De aquí es en el de podemos hacer algo a partir de vivir todo esto. Porque ojo, no estamos exentos de vivir este tipo de heridas en la infancia. Todos en algún momento vamos a vivir algún tipo de herida o algún tipo de impacto emocional que nos va a generar pues una determinación a que nos inclinemos hacia algo. Y también va a depender de las herramientas emocionales y de las aperturas entre tantas cosas que nos da también la propia familia para ir confrontando todo esto. Por eso es que hay veces que, a pesar de que tú como hijo tengas hermanos y tengan la misma crianza, cada uno de los hermanos confronta y actúa y se comporta de una manera diferente a pesar de que vivieron lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En primer parte, tienes que visualizarte en qué cosas te gustan de ti, de tu forma de ser, de tu personalidad, que tú veas que quizás a lo mejor te estén ayudando y también las que no te ayudan. ¿Para qué? Para que tú partas desde ahí, para que sepas cómo quieres ser, cómo te quieres sentir, de qué manera quieres actuar o interactuar y dentro de todo esto primero visualizarte a ti para poder compartir más allá de dar o de cubrir ciertas expectativas. Otro elemento es aprende a tener criterio propio. No por el hecho en el de que tu familia te enseñó ciertas cosas, tienes que vivir exactamente lo mismo, sino rompe con el patrón, genera una diferencia sobre de ti, toma decisiones para tu persona, a pesar de que no vayan en dirección a lo que quieren o esperan tu familia, sino en dirección a lo que tú realmente quieres, porque al final de cuentas es tu vida y es lo que tú vas a vivir, nadie más. Otro de los elementos es en el de que comiences a tener esta interacción con tus emociones, que confrontes estas cuestiones dolorosas, porque sí, puedes sentir resentimientos, puedes sentir enojos, puedes sentir tristezas e infinidad de emociones, incluso dentro de los mismos núcleos familiares, a pesar de que te digan que no lo puedes hacer porque es tu familia, pero la realidad es que lo sentimos y no podemos evitar más que simplemente confrontarlo y empezar a sanar esas heridas. ¿De qué manera? Con el perdón. Pero no el perdón hacia la otra persona, sino el perdón primero hacia mí, dentro de las cosas que yo he seguido permitiendo y de lo que me sigue transgrediendo. Otro de los elementos es en el de que tú mismo comiences a tener esta responsabilidad de lo que tú también provocas y lo que sigues generando, porque muchas veces reproducimos por completo ese tipo de interacciones y dentro de todo esto es hacer la diferencia y para esto tenemos que tener la responsabilidad tanto emocional como también de nuestras acciones, actitudes y formas de ser. Siempre es importante tomar en cuenta las visualizaciones, pero tener un criterio propio de por qué me dicen que es que yo soy de tal manera. Ok, a lo mejor me puedo dar la oportunidad de saber si yo me considero de esa manera y si yo realmente me gusta ser así. Y por último, y yo creo que es lo más importante y que siempre te voy a recomendar, es que busques ayuda profesional. Siempre la ayuda profesional te va a ayudar a que tú tengas un apoyo, un seguimiento, que te enseñen las herramientas necesarias para confrontarlo y que te den la visualización de algo mucho más amplio para que tú puedas ver que a lo mejor sí hay cosas que no te están ayudando. Porque muchas veces el hecho en el de que lo normalicemos porque lo hemos aprendido y que no tengamos la apertura de ver un poco más allá,
pues si no lo vemos como un problema, no vamos a querer hacer un cambio. Mas sin embargo, si nos damos la oportunidad de generar esta introspección, de ver hacia adentro de nosotros y ver que realmente a lo mejor no me está ayudando el que yo sea así, que estoy cargando con demasiadas circunstancias dolorosas, pues es mejor pedir ayuda. La ayuda te va a ayudar a tener este crecimiento personal y a mejorar dentro de tu propia persona. Ahora aquí la decisión es tuya porque nadie va a venir a entenderte ni tampoco a solucionarte las heridas que tú tienes. Tú tienes que confrontarlas con la valentía y con el hecho de tener la convicción de decir, puedo ser una persona diferente. Y dentro de todo esto, si tú me lo permites, mándame un mensaje, yo te escucho y yo te podría orientar. Así que dime, ¿te sientes identificado con alguno de estos elementos? Y si es así, pues podemos hacer la diferencia.